¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de un par de temas que me han dejado muy preocupado. Por un lado, ustedes saben, porque lo informamos oportunamente, Carvap hizo una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, señalando el abuso de posición dominante de los exportadores, la falta de transparencia del mercado, cartelización, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tuve oportunidad de leer la presentación de Carvap, pero supongo que habrá estado suficientemente fundamentada. Sí me tomé el trabajo de leer el fallo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que salió hace unos días. Y la verdad es que si esta es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que no nos defienda más, en este caso y en cualquier otro, porque claramente muestra una falta de conocimiento de la realidad de la operatoria agraria que me asombra. Insisto, yo no vi la presentación que hizo Carvap y me surge la duda si estaba suficientemente bien hecha. Probablemente a veces los abogados tampoco conocen necesariamente cómo funciona el mercado de granos. Pero el deber de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hubiese sido precisamente investigar, si había una denuncia, investigar. ¿Y por qué digo que me sorprende? Porque ni siquiera llamaron a audiencia a las partes involucradas, ni siquiera llamaron a la cantidad de testigos que Carvap proponía, entre los cuales me incluía, para ver si realmente la denuncia de Carvap tenía algún fundamento. Pero cuando miro el fallo, es decir, la resolución del fallo, ¿no? Eh, Dice que Carvap se refiere a partir del año 2020. En realidad, si fue así, podría haberse referido mucho más para atrás. Dice también que hace mención a que, bueno, y lo dice muchas veces, que hay tantas empresas que participan del negocio que es imposible que la denuncia de Carvap tenga fundamento. Probablemente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no sepa, por ejemplo, que en el mercado del girasol, uno de los productos involucrados, hoy hay una sola empresa que tiene el 70% del mercado. Sería bueno que lo hubiese chequeado. Pero ese argumento de que son muchas las empresas y que es imposible cartelizarse, suena, no digo a ingenuidad, pero suena muy teórico y todos sabemos que en el negocio de los granos a veces es posible hacerlo y de hecho en el periodo que Carvap hace específicamente la denuncia, casi les diría que se hizo promovida por el propio gobierno nacional de entonces. ¿Se acuerdan aquella famosa resolución que proponía volúmenes de equilibrio? Esos volúmenes de equilibrio, por ejemplo, yo no me voy a tomar el trabajo de hacer todo de vuelta, lo hicimos en su momento, pero ahí tienen una placa que muestra cómo en los años 2021, 2022, 2023, la participación de los exportadores en el mercado del trigo se mantuvo constante porque existían los volúmenes de equilibrio. Y entonces, en esos volúmenes de equilibrio, exigían, entre otras cosas, que las declaraciones juradas se hicieran con una anticipación tal que no tenían las compras efectuadas, no tenían... en algún momento se llegó a hacer hasta cuando ni siquiera estaba la cosecha sembrada. Y esto exigió que los exportadores se pusieran de acuerdo. Y lo hicieron. Y lo hicieron probablemente en la mesa del centro de exportadores, que es lo que Carvap dice. Pero dice que, no sé cómo lo habrá dicho Carvap, pero el fallo dice que el centro de exportadores no comercializa. Nadie, me imagino yo, que de Carvap debe haber dicho que el centro de exportadores comercializa, pero mínimamente debieron haber llamado, ¿no? Y ver, dice que hay 5.084 empresas. En la teoría sí, y en la práctica también. Pero en el mercado de girasol, por ejemplo, hay una sola que tiene el 70% del mercado. Y todos sabemos que hay tres o cuatro empresas que determinan el mercado. A ver, determinan. En esos momentos lo determinaban en gran parte. Pero la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con argumentos muy endebles, eh, insisto,
ni siquiera se tomaron el trabajo de investigar en serio. Ni siquiera se tomaron el trabajo de investigar en serio. Mezcla las cooperativas, que son de los productores, es cierto. Eh, dice que hay empresas que no participan del mercado entre las denunciadas. Claro, insisto, yo no sé cómo está redactada la denuncia, pero hay empresas que trabajan en un mercado y empresas que trabajan en otro. Carvap me imagino que involucró a todas, independientemente del mercado del cual participaban, porque se suponía, y creo yo que ahí estuvo el error de la presentación de Carvap, que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iba a investigar algo, ¿no? Eh, y Carvap dice, las propias empresas, que también esto es cierto, reconocieron haber trasladado el costo del fideicomiso aceitero, por ejemplo, que ahí fue otro escándalo, si se quiere, a los productores, calificándolo como una retención encubierta. Se pusieron de acuerdo entre todas y por supuesto que iba a ser así. Todo mecanismo que se imponga de estas características va al costo que le pagan los productores de alguna manera a través del descuento que le hacen en el precio. Dice también Carvap que los propios exportadores reconocen que en actas internas mencionaron que había que recalcular el impacto de esto en los precios y descontárselo al productor y se pusieron de acuerdo en eso también. Y después está todo el tema de los contratos forward, ¿se acuerdan? De esos famosos contratos forward que los liquidaban por un tipo de cambio diferente al que le liquidaban a ellos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dice que está todo bien. Y después, bueno, como les dije, el caso del mercado del girasol. Pero bueno, insisto, con Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como esta, si todo es como el fallo que acaban de dictaminar, mínimamente hubiesen investigado, mínimamente hubiesen llamado a los denunciantes, mínimamente hubiesen llamado a los testigos, mínimamente hubiesen en serio trabajado buscando cómo está funcionando el mercado de granos, que es dentro de nuestro sector es el mejor, como se los digo siempre, mientras intervengan todos los actores de la cadena también, eso es importante, pero que lejos está de ser, sobre todo en esos años, como pretende que ha sido este fallo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y como estamos en estos días tan especiales de julio, hablando del tema de los derechos de exportación, les dejé para el final un comentario, que es motivo de preocupación también como este fallo. Días pasados, alguien cercano a quienes hablan con el presidente Milei me volvió a hacer mención que el presidente Milei cree, junto como su equipo económico encabezado por Caputo, que si quitan los derechos de exportación, eso va a generar inflación, porque se va a trasladar al precio de los alimentos. Eh, Esto hemos hablado más de 1000 veces del tema, ¿no? De cómo el precio del pan, su incidencia, en el caso del trigo es mínima, en la carne lo mismo, el precio de la alimentación es mínima. Lo hemos mostrado, la Fundación FADA se ha cansado de mostrar, pero nosotros lo llegamos a mostrar desde el 2008, me acuerdo, con la mesa de enlace de aquel momento, hicimos presentaciones públicas. Está más que demostrado que no es así en el caso de la Argentina. Independientemente que los libros, muchas veces los libros económicos dicen que los derechos de exportación actúan como elemento morigerador de los precios en el mercado interno. En el caso de la Argentina sabemos que no es así. Y en el caso de la soja particularmente, sabemos que el consumo de soja para el mercado interno es muy limitado. Se exporta prácticamente toda, ya sea como aceite, como harina o como poroto de soja. Pero me quedé pensando esto que me decían de la creencia del presidente Milei y les propongo que juntos escuchemos esto que nos decía Milei hace un tiempo atrás cuando venía a hablar con nosotros. Mirá, ese error de Prat Guy, digamos, si no fuera por Sturzenegger hubiera terminado en una hiperinflación, primer punto. Con lo cual, además, el PBI hubiera caído 6% y la pobreza hubiera trepada al 70%. Hubiera sido un desastre. Primer punto. Segundo punto. ¿Tipo 2001 decís? No, mucho peor, porque además hubieras tenido una hiper. Segundo punto, y que me parece todavía mucho más relevante. Al haberse hecho mal la salida del cepo, el tipo de cambio se terminó pareciendo más al paralelo que al oficial. Al darse esa situación, con quita de retenciones, el precio de los alimentos se duplicó. Eso es lo que hizo hacer explotar la cantidad de pobres e indigentes. ¿Y sabes lo que pasa? Que esto tampoco es un tema menor.
Al darse esa situación, la gente va a tratar de no dejar de comer, porque si no, no vive. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Le comprimió la capacidad de gasto en otros bienes y eso derivó en que la caída en el PBI se diera mucho más profundamente y se tardara mucho más en salir. Con lo cual, digamos, los errores de Prat Guy a la economía argentina y en especial a la gente le costaron carísimo. Entonces, de hecho, hubiera sido mucho mejor la salida que nosotros proponíamos porque limpiabas ese excedente monetario, le dejabas libres las manos al Banco Central y hubiera podido atacar más rápidamente la inflación y la economía hubiera despegado muchísimo más rápido. Sí, mucho antes, decís. Digamos, en lugar de abrirlo de la manera torpe que lo hizo, lo hubiera hecho con un bono que limpiaba ese exceso de dinero, la economía hubiera empezado a crecer a tasas del 9%. Les quedó claro. El actual presidente Milei en su momento me dijo, y la verdad es que yo lo dejé pasar, la quita de retenciones se va al precio de los alimentos y se duplicaron. Por las dudas, se los vuelvo a poner y nos volvemos a encontrar mañana. Yo lo que voy es lo siguiente. Mirá, ese error de Prat Guy, digamos, si no fuera por Sturzenegger hubiera terminado en una hiperinflación, primer punto. Con lo cual, además, el PBI hubiera caído 6% y la pobreza hubiera temprado al 70%. Hubiera sido un desastre. Primer punto. Segundo punto. ¿Tipo 2001 decís? No, mucho peor, porque además hubieras tenido una hiper. Segundo punto y que me parece todavía mucho más relevante. Al haberse hecho mal la salida del cepo, el tipo de cambio se terminó pareciendo más al paralelo que al oficial. Al darse esa situación, con quita de retenciones, el precio de los alimentos se duplicó. De posgrado en agronegocios de agroeducación. Tenemos un nuevo inicio el 11 de julio con el módulo de valor agregado en el agro. Incluidos a lo largo de 3 módulos con profesores que son referentes dentro de la industria. Toda la dinámica vinculada a lo que son los impuestos aplicados al negocio agropecuario. Utilizar los instrumentos de cobertura que estén disponibles en el mercado en la realidad de tu empresa. Hay cambios que no van a llegar en principio, que es fundamental que la gente se involucre para aprender. Para poder generar la rentabilidad deseada en un proceso de toma de decisiones que año a año es muy distinto. Te esperamos. Repasamos ahora los valores al cierre de este día viernes de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla. La soja en San Martín se pagó 325.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio. El maíz en San Martín 210.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín 245.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio también grado 2. El sorgo en Rosario 205.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, esto se entrega directa a puerto en cosecha grado 2 también, 201.000 pesos. Y por último, el girasol en San Martín se negoció a 406.500 pesos la tonelada entregado en planta de acopio. Hacemos la última pausa muy breve en esta edición central, enseguida volvemos.